Descubre y monetiza tu superpoder, el podcast donde a través de entrevistas y reflexiones sobre coaching, mindset, planificación, organización, finanzas y negocios digitales, te permitirá descubrir y saber monetizar aquello que te hace único. Y lo más importante, esperamos que con estas conversaciones hagas ese clic que destape tu poder. ¡Vamos allá! Bienvenidos a este episodio de esta serie de Descubre tu superpoder aquí en este podcast. Hoy vamos a empezar a hablar de el Ikigai. En tu superpoder nos basamos en el Ikigai, en esta, digamos, filosofía para poder descubrir cuál es el superpoder de cada uno de nosotros. Por eso hoy vamos a empezar a explicar un poco qué es, un poco cada fase que en la que se determina y luego seguiremos en otros episodios con más trucos, con cómo hacerlo, cómo descubrirlo, cómo integrarlo en tu vida y demás. Entonces, nada, empezamos. A ver, ¿qué es el Ikigai? Primera cosa, vale. El Ikigai es un concepto japonés que no tiene una traducción literal, pero que se puede definir como la razón de vivir o la razón de ser también. Es aquellas cosas que hace que la vida tenga sentido, aquellas cosas que hacen que la vida tenga una razón de ser. Todo el mundo tiene una. Entonces, cuando pensamos en Ikigai, nos tenemos que apartar un poco del concepto de propósito de vida como trabajo. Aquí lo que vamos a hacer es una exploración interna fuerte está mezclada bastante con mis valores, con mis pasiones, con hobbies, con cosas que son importantes para mí. Por ejemplo, pueden haber ejemplos de Ikigai que son el ser madre, el ser padre, el ser abuela, Descubre y monetiza tu superpoder, el podcast donde a través de entrevistas y reflexiones sobre coaching, mindset, planificación, organización, finanzas y negocios digitales, te permitirá descubrir y saber monetizar aquello que te hace único. Y lo más importante, esperamos que con estas conversaciones hagas ese clic que destape tu poder. ¡Vamos allá! ¿No? Porque, bueno, realmente puedes ver, hay muchísimo. Bienvenidos a este episodio de esta serie de Descubre tu superpoder. Aquí en lo sigo revisando y lo sigo mirando. Hoy vamos a empezar personalmente de Ikigai. Yo creo que cuando haces el superpoder nos basamos en, por ejemplo, lo hacemos hoy. Hay muchas cosas, digamos, filosofía que son iguales para poder durante la vida, si vuelvo a hacer cuál es el superpoder de cada uno de nosotros. Por eso hoy vamos a empezar a explicar más o menos las cosas siguen siendo iguales, pero hay muchas que cambian. Cada fase porque las prioridades cambian, en la que se determina, la vida cambia, tus compañeros de vida cambian. Otros episodios con más trucos, lo mismo hacer un Ikigai con cómo hacerlo, cómo descubrirlo, cómo integrarlo en tu vida y demás. Entonces, nada, empezamos. Pero sí que es cierto que hay, primera cosa, hay factores. El Ikigai es un concepto japonés, ¿no? Hay factores que son una traducción literal, que siempre son los que nos van a gustar. Puede definir como la razón de vivir. Siempre son aquellos que nos definen, son aquellos que nos mueven también. Y vamos a intentar buscar aquellos, obviamente, que hace que en este momento no podemos saber cuáles son las cosas que van a permanecer en la vida con nosotros toda la vida de ser. Pero sí que podemos intentar ver entonces cuáles son las cosas que nos pertenecen cuando empezamos realmente y que no tienen nada que ver con apartar un poco del concepto de haciendo propósito de vida como trabajo. O aquí lo que vamos a hacer es una exploración interna de la vida. Para mí es una de las cosas más importantes. Está mezclada bastante con mis valores, con mis pasiones, con hobbies. El Ikigai es un cuadrante, con cosas que son importantes para mí. Por ejemplo, en la descripción les vamos a pueden haber diagrama para que podáis descargar y hacer vuestros propios ejercicios. El ser madre, el ser padre, el ser abuela, ir a la web, descárgate, tener una comunidad, ponte enfrente, ya sea digital o en papel, de una cierta manera, tu diagrama, y mientras voy hablando, entonces vas rellenando, te espero. Aquí vamos a ver, vale, el Ikigai ya tiene cuatro ponle pausa y ya me imagino que le habrás puesto pausa y vamos a revisar cada una de ellas o lo que sea necesario para pequeños trucos, ¿no? Porque el Ikigai cómo se conforma, realmente se conforma. Puedes ver, hay muchísima información sobre el Ikigai. Hay libros magníficos, yo tengo un montón de libros sobre el Ikigai. Tu profesión, y lo sigo revisando y lo sigo mirando. Personalmente,
Básicamente, yo creo que cuando haces el ejercicio del Ikigai, con 4 preguntas, por ejemplo, lo hacemos 4 secciones, vamos a descubrir. Hay muchas cosas que o sea, vamos que son iguales durante la vida. Si vuelvo a hacer este Ikigai en 5 o 10 años, ¿cuáles son esas 4 preguntas? 20 años. Las 4 preguntas más o menos las cosas siguen siendo iguales, pero hay muchas que cambian. ¿Por qué te pagarían? O sea, ¿cuáles son aquellas actividades por las que la vida cambia? ¿Qué es lo que creas que el mundo necesita? ¿Y cuál es lo mismo hacer un Ikigai con 15 años que hacer un Ikigai cuando estás casado, cuando ya tienes hijos, te fascina y demás, ¿no? Pero entonces, sí que es cierto, voy a dejarlo de hay factores, las cosas que más amas para el final, para que veamos factores que son aquellos que siempre son los que nos van a gustar. Entonces, empezamos siempre son aquellos que nos definen, son aquellos que nos mueven. Para que eres bueno. Y vamos a intentar buscar aquellos. Obviamente, las cosas que se te dan bien no van a dar la información cuáles son las cosas que van a permanecer con nosotros toda la vida. O sea, pero sí que podemos serán cosas que te gustan. ¿Cuáles son las cosas que nos pertenecen? Realmente has hecho que no tienen nada que ver con un rol que estamos entonces haciendo. Cosas que te gustan. Cosas que te... O con una circunstancia específica de la vida. Para mí son una de las cosas más importantes. Entonces, fáciles. Vamos allí. Cosas que te guste hacer. El Ikigai es un cuadrante. Tú dices, bueno, mira, a mí se me da bien dibujar, en la descripción les vamos a dejar las matemáticas para que se me da bien descargar y hacer vuestro propio ejercicio. Puede ser que esté relacionado con tu profesión actual y puede ser que no. Ir a la web y no estamos hablando de cosas, digamos, ponte enfrente, ya sea digital o en papel. Todo. Tu diagrama, pensarlo bien, mientras voy hablando, tener feedback de gente, preguntar a vuestra gente cercana que os conoce, ya me imagino, ponle pausa y ya me imagino que la habrás puesto bueno, pausa. Bueno, tal vez a las abuelas no, porque a las abuelas siempre dicen que todo suena bien y no es verdad. O lo que sea necesario. Pero una madre sí, ¿no? El Ikigai también no solamente el momento presente, sino explorar un poco pues, cuando eres adolescente, cuando erais niño, tu pasión, cuando erais niño, tu profesión, sobre todo también tu vocación, porque en la niñez teníamos ciertas superpoderes, estas 4 cosas, con 4 preguntas o con 4 secciones, vamos a descubrir, o hemos ido perdiendo, o sea, vamos los hemos ido manteniendo, o los hemos ido manteniendo, perdón. ¿Cuáles son esas 4 preguntas? Las 4 preguntas se nos han olvidado. ¿En qué eres bueno? Lo sabemos, pero no lo practicamos mucho. Esa es otra cosa. Las que te pagarían. Son cosas que se te dan bien. ¿Qué es lo que tiene que ser algo que tú hagas todos los días? O que seas un profesional en eso. Tiene que ser sencillamente cosas que tú sepas, que se te dan fácil, que te fascinan. Y como digo, pueden ser cosas que te gustan mucho hacer y que te apasionan. Voy a dejarlo pueden ser cosas que dicen, mira, las cosas que más amas a para mí el final, se me da bien. Para que veamos todo lo que deporte, pero tampoco es que me encanta. Tal vez cuando era niño me gustaba mucho más, pero ahora no tanto. Empezamos por una cosa tiene que ser cosas que te para que eres bueno, súper apasionante, tienen que ser cosas sencillamente que se te den bien. Las cosas que se te dan bien nos van a dar la información de, muy bien, cuál es, entonces tenemos nuestro primer cuadrante, parte, luego serán cosas que te gustan, ¿por qué me pagarían? ¿Cuáles son las cosas con las que me pudieran pagar? Has hecho como profesional. Irme a entonces, mentalmente a otro lugar, cosas que te gustan. Cosas que en las que, o sea, obviamente escribir las cosas que están en vuestro currículum actualmente o las cosas a las que te den fáciles, se dedican actualmente, cosas que te guste hacer, serán las primeras cosas en las que la gente les va a poder pagar porque ya les están pagando por eso. A mí se me da bien dibujar, pero queremos ir a un paso más allá, 1, 2, 3 pasos más allá. Escribir y son todas aquellas cosas relacionadas con tu profesión en las que yo sé que sea un montón. Y no estamos hablando de cosas, podría ser tal vez en una posición más junior, en una posición más básica, o sea, más pensarlo bien, tener feedback. Pero sé que podría empezar a hacer preguntar a vuestra gente cercana que os conoce, a vuestra madre, a comentar ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tal vez a las abuelas no, porque a las abuelas siempre dicen que todo suena bien y no es verdad. Una abogada, pero una madre sí, ¿no? Hobby, digamos. Explorar también no solamente el momento presente, hizo la carrera explorar un poco pues, cuando eres adolescente, de psicoterapia, cuando erais niños, cuando erais niño. Entonces, bueno, en su tiempo libre se dedicaba a porque en la niñez teníamos ciertas eso es algo por lo que le pagarían o le empezaron a pagar. Que con el tiempo, yo por ejemplo hago un curso de joyería, hemos ido perdiendo. O los hemos ido manteniendo, no sé, trabajo en una empresa con temas de Big Data, pero me gusta mucho la joyería, entonces nos han olvidado para hacer joyería. O lo sabemos, pues pero no lo practicamos mucho. Podría yo tener esa otra cosa. Línea de son cosas que se te dan bien, no tiene que ser algo que pagar por todos los días, o que podría yo trabajar en eso. Tiene que ser sencillamente cosas que tú sepas, que se te dan fácil, o por ejemplo, para, como digo, pueden ser cosas que te gustan mucho hacer y que te apasionan, porque mira, toda la vida me dediqué al piano. Mira, aunque yo no sea pianista, a mí porque se me da bióloga, pero podría dar clases de piano. Es que me encanta. Todas tal vez cuando era niño me gustaba mucho más, en las que las hemos masterizado de alguna manera. No tiene que ser cosas que te... ¿Cómo?
que para poder tienen que ser cosas para poder dar clases, por ejemplo. Tú sabes o para poder entrar en una empresa en un puesto super junior. Entonces pero tenemos que luego nuestro con el primer tiempo cuadrante. tenemos luego tenemos esa base. ¿Por qué me pagarían? ¿Cuáles son las cosas con las que me digo pudieran empresa o si lo yo que tengo sea, que ¿no? Irme pero a tenemos esa base para poder mentalmente a que otro nos lugar, empiecen a pagar poco o lo que sea o mucho. Vamos, ¿vale? o sea, obviamente pero que nos las pueda cosas que están en vuestro currículum podamos, actualmente determinarlo o las cosas como, a las que se como algo que nos dedican puedan pagar. actualmente, O sea, porque serán las podría ser primeras una cosas en nueva las que la gente les va a poder pagar, porque y aquí ya sí que están tenemos que pagando por eso. escudriñar Pero queremos ir a un paso más allá, uno, las dos, tres esquinas pasos más allá. de nuestra Son vida, de todas nuestro aquellas currículum, cosas en las que yo sé que sé un montón. Yo creo que el mayor que perfectamente podría de ser esta tal vez en sección una posición más junior, en una posición más olvidaros básica, o sea, más del titulitis. Sí, más junior. No importa si tenéis Pero sé título que o no podría tenéis empezar a título hacer de esto. Y aquí empezamos Por ejemplo, una persona a comentar que ejemplos, le gusta ¿no? escribir, Por ejemplo, no necesita el título de tenemos nadie el caso de para poder escribir cualquier cosa que quiera. una abogada que, ¿vale? por poner hobby, un digamos, Luego, empezó a hacer, hay muchas, hizo digamos, la carrera profesiones de esta nueva era, psicología, como por ejemplo bueno, lo que de es psicoterapia, el SEO, entonces, Search bueno, en Engine su tiempo libre se Optimization, dedicaba que si yo lo sé hacer muy bien, por hacer poner un terapia, ejemplo, si yo eso lo es sé algo hacer por muy lo que le bien, pagarían, o sea, es que o no le necesito empezaron ningún a tipo pagar. de titulación, O yo, por necesito ejemplo, hago saber un curso de hacerlo bien, y tal joyería, vez dar ejemplos de cómo lo he hecho, no sé, con X, soy Y, trabajo en una página web, empresa con temas pero- de Big Data, pero no necesito tener ningún pero título. me gusta mucho la Por ejemplo, joyería, también entonces he con hecho el- cursos con cosas para de hacer dibujo, joyería, con con cosas cosas de de diseño, esas cosas que Pues yo para puedo eso me demostrar y pagarían. decir, Podría vale, yo tener no una tengo un mini título, línea pero de esto es lo que hago. joyas, perdón. Entonces, y pagarme por eso, olvidaros del titulitis, o podría yo trabajar acordaros de todos esos cursos, en un de taller todo de lo que joyería, habéis hecho y que por sabéis ejemplo. que, por ejemplo, para pensar en dos ser cosas, profesor de o algo, poder estar en porque un mira, puesto, toda la vida digamos, me dediqué al piano básico, aunque yo junior, no sea pianista, porque soy de bióloga, de pero la materia podría dar que sea, clases de piano, o poder todas tener aquellas cosas en las que las hemos mini masterizado negocios de sobre alguna ese manera, tema, ¿vale? ¿Cómo? Como por ejemplo el caso para de la poder joyería. para poder Entonces, dar clases, ¿qué nos va a por hablar? ejemplo, o para poder entrar en de una empresa en un puesto super junior, el que nos paguen pero que por luego eso, con ¿no? el Nos tiempo va a hablar pero tenemos de lo que es tenemos esa la base. profesión y la vocación. Bueno, cuando digo empresa, básicamente digo empresa porque o habrán lo que sido sea, cosas, ¿no? o que Pero por tenemos esa cuestiones de la base vida hemos tenido para que poder aprender, que nos o empiecen cosas a que nos pagar hayan gustado, poco o lo que sea, y- o mucho, y nos ¿vale? hayamos orientado pero a que seguir. nos pueda y obviamente que las cosas podamos, en las que somos determinarlo profesionales, que como algo que nos en puedan lo que pagar. estás haciendo O sea, tu podría carrera ser y una demás, ¿no? nueva Eso es por profesión. descontado. Y aquí sí que Genial. tenemos que escudriñar Entonces, todos los ahora vamos a una todos pregunta los- bien linda, las esquinas y que va a hablar mucho de de nuestra lo que vida, de nuestro nosotros currículum, personalmente, y esa pregunta de ¿qué es lo que yo creo que el creemos mayor mundo tip necesita? De esta sección aquí también es tenemos que olvidaros y dar del titulitis. dos vueltas más de No tuerca, importa porque si tenéis obviamente, título o no tenéis título de eso. yo creo que en general todos vamos Por a decir ejemplo, que el mundo una necesita más persona en esta época que le gusta escribir, paz, no ¿no? necesita el título que de yo creo nadie que a todos nos para poder gustaría escribir que cualquier todos cosa los que seres quiera. humanos tuviesen, por ¿Vale? ejemplo, Por todas sus poner un necesidades ejemplo. básicas Luego, cubiertas. hay muchas Casa, digamos, comida, como profesiones salud, de esta nueva educación. era, como por ejemplo Eso lo que sería es yo creo el- que lo básico y el- sería un el poco SEO, lo que el todos dirían, Search Engine ¿no? Que el mundo Optimization, necesita, que si yo lo sé el hacer planeta muy bien, necesita. por poner un ejemplo, Menos contaminación. si yo lo sé hacer muy bien, O sea, es que no ese necesito tipo de ningún cosas. tipo de Eso es lo básico. titulación. Necesito Pero aquí saber hacerlo yo quiero bien, y que tal vez os hagáis dar una ejemplos pregunta de cómo lo he hecho de con X o ¿cuáles son esas Y cosas página web que me mueven no más necesito que tener otras? ningún título. Por Yo ejemplo, os digo, también yo con creo que con cosas de esto dibujo, básico, con cosas de diseño, nos esas mueve a cosas que yo puedo todos demostrar y y decir, creo vale, que si estaría en no la tengo un mano de título, pero nosotros, esto es lo eso que hago. se realizaría, ¿no? O sea, eso ya Entonces, estaría ahí por olvidaros del descontadísimo titulitis, estaría. acordaros de todos esos cursos, Pero de todo hay lo que cosas habéis hecho y que sabéis que nos llaman más la que- atención que o po- otras. pensar en dos Hay cosas cosas que nos duelen o poder estar más que en un otras. puesto Y estas son digamos, las cosas en las que tenemos que poner básico, aquí. junior. Aquí vamos de la materia que sea, explorar un o poco poder lo que tener es nuestra un- vocación y nuestra un misión. un ¿Cuáles son mini esas negocio cosas en sobre las ese que yo tema? intento ayudar más ¿Vale? a la Como, gente? por ejemplo, el caso de Eso la es otra joyería. cosa. Obviamente, Entonces, ¿qué puede nos va ser a de esas hablar? personas que realmente en lo que de- necesite la gente tú les ayudas en general. el que nos paguen por eso, ¿no? También Nos va a puedes hablar pensar en de la lo gente que es en qué te pide ayuda. la profesión y la vocación. ¿Cuáles son esas cosas en las que Básicamente porque habrán sido recurrentemente, cosas tanto tus o familiares que como por amigos, cuestiones como de la vida personas hemos tenido cercanas, que aprender te llaman o para cosas que nos nos hayan ayudes, ¿no? gustado y eso te puede dar mucha y información nos hayamos tanto orientado para en cosas y para obviamente lo que eres buena, las cosas cosas en en las las que son cosas profesionales, puedes hacer una profesionales, profesión y también también que estás cosas para haciendo tu lo que el mundo carrera y necesita, demás. ¿no? Eso es por Pero yo creo que descontado. la pregunta de Genial.
Entonces, ahora vamos a una pregunta bien linda, muy personal y que va a hablar mucho de nosotros personalmente. Yo personalmente, y esa pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que creemos que en una reunión con gente nueva? Aquí también tenemos que ahondar, yo me refiero a una fiesta, 2 vueltas más de tuerca, porque te mezclas obviamente con gente que no, tal vez no conoces, yo creo que en general todos vamos a decir que el mundo necesita más en esta época. O con el mismo círculo cercano, ¿no? Cuando la gente me empieza, yo creo que a todos nos gustaría que todos los seres humanos, por ejemplo, querían hacer una cosa pero que no pueden, porque no tienen tiempo, casa, comida, salud, educación. Que me empiezan eso sería, yo creo, a comentar, que sería un poco lo que todos dirían, ¿no? Una pasión por el mundo necesita, el planeta necesita un día. Menos contaminación. Estamos en una reunión y ese tipo de cosas. Eso es los navales. Pero aquí yo quiero que el señor me haga una pregunta de su pasión por la fotografía y cómo compartir esa pasión con su nieta y etcétera, ¿no? Ya os digo, yo creo que esto básico a indagar, nos mueve a todos y te gusta, creo que si estaría en la mano de nosotros y por qué no lo has hecho y alguna vez has hecho algo, estaría ahí por descontadísimo, estaría esto, lo otro y bueno, millones de cosas, ¿no? Hay cosas cuando la gente me empieza a contar que me llaman más la atención que cuando hay cosas que les duelen, o sea, y más que otras. Y lo que el mundo necesita para mí en las que tenemos que poner posibilidades, ¿no? Porque aquí vamos a... Este es un caso positivo de que me cuenta un poco lo que es nuestra esto y lo otro, y lo ha hecho y lo comparte con su nieta. ¿Cuáles son esas cosas en las que yo intento ayudar más a la gente? Pero, por ejemplo, hay gente que eso es otra cosa. Me cuenta que, obviamente, no sé, puede ser de esas personas que gustaría realmente lo que necesiten cantar, pero les ayuda tiempo, por poner un ejemplo. También puedes pensar en o que les encantaría ir al gimnasio y estar un poco más en forma, pero que tampoco encuentran el cómo. Recurrentemente, no, o sea, tus familiares como amigos se encuentran personas cercanas, ahí te llaman para que les ayudes, qué hacer. Eso te puede dar mucha información tanto para en cosas para lo que eres buena, tal vez para cosas en las que puedes hacer una profesión, las que más me duelen, cosas para lo que el mundo necesita. Es que yo no soy buena en los idiomas. Pero yo creo que la pregunta de y pienso, ¿qué es lo que creemos? O sea, yo creo que cualquier persona puede. A ver, obviamente con las limitaciones yo lógicas, personalmente, ¿no? Pero cuando estoy, por ejemplo, hay muchos métodos de aprendizaje. En una reunión es complejo para el mundo educativo, ¿no? Es complejo, pero yo me refiero a una fiesta, en mi forma de pensar, o algo donde te mezclas con gente, ya sea de una forma u otra, ¿no? Pero que eso no puede aprender un idioma nuevo, como por ejemplo es el inglés, o con el mismo círculo cercano. En ese caso que estoy pensando, cuando la gente me empieza, estábamos hablando de chino, japonés, que por ejemplo querían hacer una cosa pero no pueden. No, en este caso estábamos hablando de inglés, ¿no? O más o menos sencillo. Que me empiezan a comentar, yo qué sé, entonces para mí una pasión por ejemplo, una de las cosas me pasó un día. Si yo pudiera estar en una varita mágica y darle eso a cada persona del mundo, yo creo que lo que les daría es, el Señor me empieza a contar la posibilidad de hacer aquello que por la fotografía y cómo compartir esa pasión con su nieta y de encontrar la salida a sus problemas. Y aquí yo empiezo a eso que les está, ¿no? Y no permitiendo ser feliz del todo. Para mí, y por qué no lo has hecho, y alguna vez de verdad has hecho algo, y por qué me aflige, esto lo otro, digamos, y cuando veo a alguien que cuando la gente me empieza a contar, es algo que me interesa, no está viendo la salida de cosas, la gente tiene un problema, y hasta un problema familiar, hasta un problema con alguien, es posibilidad, que hace que la vida no sea igual de fácil, positivo, no sea igual de buena. Me cuenta que estas son cosas que esto y lo otro, y lo ha hecho y lo comparte con su nieta y me parece magnífico. O sea, de verdad es algo. Pero por ejemplo hay gente que no sé, que como que me entra una cosa de no sé, no te preocupes, llámame que yo te ayudo, yo te muestro la forma, o sea, es algo que realmente, digamos, o que les encantaría ir al gimnasio y estar un poco más en forma, pero que tampoco esto es un ejemplo, el mío, que realmente no, o sea, como yo dije, apartando, se encuentran como todas las cosas básicas y que no saben qué hacer, o que yo creo que empiezan una semana y luego lo dejan. Esto es una de las cosas que para mí me gustaría regalar, una de las que a cada ser humano en esta tierra, es que yo no soy buena en los idiomas, por ejemplo. Preguntar es cuáles son aquellas cosas que os da más rabia o más sentimiento. O sea, yo creo que cualquier persona, si una varita mágica, a ver, obviamente con las limitaciones lógicas, ¿no? ¿Qué cosas le regalaríais a todos? Hay muchos métodos de aprendizaje, y como ya digo, apartando para el mundo educativo es complejo, pero la paz en la tierra, en mi forma de pensar, la ecología ya sea de una planeta, esta sanidad, cualquier persona puede aprender un idioma nuevo, como por ejemplo es el inglés. Obviamente, si eres una persona que estoy pensando actualmente, el tema vocacional, estamos hablando de chino, japonés, pues, que es complejísimo eso, ¿no? Pero no, en este caso estábamos hablando de inglés, ¿no? Apartando lo que para vosotros es más básico, sencillo, que es aquello que os mueve y que les gustaría regalarles a cada ser humano de la tierra.
¿no? Si yo pudiera y luego vamos con tener una varita mágica, la última sección, la última sección es la sección de, yo creo que lo que les daría te es apasiona, la posibilidad de hacer aquello que entonces en este cuadrante vamos a descubrir y de encontrar la salida a sus problemas también. Entonces, o a eso que les está no permitiendo ser feliz del todo. Tenemos que pensar en aquellos temas que nos de verdad es algo que me aflige, digamos, cuando veo a alguien que se toca es algo que quieres hablar por que no está viendo la salida de cosas. Aquellas cosas en las que nos encanta ver un problema familiar, un problema con alguien que hace que la vida no sea igual de fácil, o que no sea igual de buena. Que nos pongan radiantes. Estas son cosas que nos den felicidad. Personalmente no me gustan. Cuando dices, de verdad, vamos a hacer algo esto, que es como, mira, puedo estar cansada, pero no me importa una cosa de, no te preocupes, llámame, que yo te ayudo, cosas que os han acompañado, te muestro la forma, pues o sea, es algo que la mayoría de vuestra vida, digamos, me afecta o me duele. Cosas que os encanten. Esto es un ejemplo, cosas que mío, esto o sea, es, como ya os dije, por esto se merece vivir. Todas las cosas básicas. Esto es un tema que me fascina y que yo creo que todo el mundo tendría que tener. Esto es una de las cosas que a mí me gustaría regalar y pensarlo desde muchas a cada ser humano de esta tierra, ¿no? Aquí va ese truco. El vuestro. Pensar en cosas cuáles son aquellas cosas que os da más rabia o más sentimiento, no se les dé bien. O si estoy bien una varita mágica, pues no es importante que se le, o sea, que se les dé bien. Porque yo, por ejemplo, puedo tener obsesión, y como ya digo, por ejemplo, a mí me encantan los podcasts, temas salud, y no quiere decir que lo haga súper bien, la paz en la tierra, pero me encanta. La ecología en el planeta, esta sanidad. Siempre voy a querer hacer, escucho muchos podcasts. Obviamente, me encanta si ser una persona que tiene muy el tema vocacional, el tema de la salud. Pues etapas de mi vida he hecho podcast, ¿no? Entonces, pero lo que quiero decir es algo que me encanta, apartando lo que para vosotros soy es básico, súper experta, que pero es algo en lo que estoy súper abierta que les gustaría regalar, a ir aprendiendo, a ir haciendo, a ver cómo lo puedo mejorar y cómo lo puedo hacer. Esto es uno de los ejemplos. Pero por ejemplo, la última sección es cosas que vamos a hacer. Está el tema del baile. Te apasiona. El baile es algo que yo hago desde que tengo 6 años. En este cuadrante vamos a descubrir. He sido profesora, o sea, tengo un cierto nivel, no digamos profesional, también. Pero casi. Entonces, es algo, que me fascina hacer. Pero es algo que se me da muy bien. Tenemos que pensar en que sí, es algo que se me da muy bien. Obsesionan. Ya preguntaros muchas cosas sobre eso. Temas cosas en las que pueden ser un tema, algo que quieres hablar puede ser una actividad. Puede ser una profesión, o sea, en las que nos encanta ver información, mucha información por ejemplo, sobre el tema. Otra cosa que, por ejemplo, a mí me encanta hacer es el tema de la energía, que nos pongan es algo que me encanta, o sea, el tema de la moda, cuando veo felicidad, cuando dice, ay, vamos a hacer esto, persona, es como, mira, puedo estar cansada, pero ese no momento me en el porque que yo elijo mi ropa, no soy una persona que está, digamos, a la moda, o sea, como a la tendencia, puede ser no para nada, la mayoría de vuestra vida. Pero el tema del gusto es algo que me gusta. Bueno, cosas que os encantan. Son cosas que en las que por ejemplo, la psicología es algo que me encanta. Por esto se merece vivir. Que piensa, cómo lo piensa, esto porque es un lo tema piensa. que me fascina. Aquí hay un montón de cosas que me encanta. Pensar en mi todas problema. Esas cosas. Y no pasa nada si ese es tu problema, porque aquí vamos a ver esos dos puntos, ¿no? O sea, yo he tenido esas dos polos, gente que le gusta muchísimas cosas y que son buenas en muchas cosas y que no se encuentran en ningún lado. No es importante y luego aquellas personas que dicen, bueno, se les dé bien, no me gusta tanto. Porque yo, por ejemplo, puedo tener obsesión. Por ejemplo, a mí me encantan los podcasts. Preguntaros y no quiere decir que lo hagas súper bien. Aquellas cosas que os encantan. Puede ser que os encanten los animales, pero me encantan. Y amen a vuestros perritos, es algo que yo gatitos, siempre voy a querer hacer. Escucho muchos pensar podcasts. En todo. Me encanta pensar hacer en si os gusta cocinar. Pensar si obsesión el tema de la limpieza. Yo qué sé, etapas de mi vida todas he hecho cosas. Entonces, que les encante. Es algo que me encanta, pero no es algo en lo que soy súper experta, practicar, pero es algo en lo que estoy súper abierta, os gusta mucho ir aprendiendo, ir haciendo. Sentís como a ver cómo lo puedo mejorar y cómo lo puedo hacer. Esto es uno de los ejemplos. Pero por ejemplo también tengo es algo que me interesa mucho, cosas que vamos a hacer, y está el tema del baile. Despierta, digamos. El baile es algo que yo hago si tendría yo 6 años. Que englobar la sensación. He sido profesora, o sea, que nos tengo da un cierto nivel, las cosas que no digamos amamos, profesional, pero casi un despertar, es algo como que energía, ¿no? O sea, ahí ves que pero es algo que se me da muy bien. O sea, que sí es algo que se me da muy bien. Esa puede ser una. Ya preguntaros muchas cosas sobre eso, ¿no? O sea, cosas recordar en las que pueden ser un tema, cuando estéis rellenando puede ser esta una parte actividad, qué es lo que os apasiona, puede ser una profesión, no penséis, pueden ser muchísimas cosas, bien, ¿no? Porque, o por ejemplo, ¿qué es otra cosa que, por ejemplo, a mí por lo me que les pueden pagar es el tema de lo que el mundo necesita. Ya hemos rellenado es algo que me encanta, o sea, tenéis que el pensar tema en de la lo que moda os cuando gusta. vean
personalmente, ¿cómo se llama esto? Los guilty pleasures, lo que sea. Ese momento en el que realmente a vosotros. Yo no soy una persona que está, digamos, a la moda, no tiene que ser la tendencia, útil, no para nada. No tiene que ser algo pero que el sea tema del profesional, no tiene nada de eso. Bueno, cosas que os gustan, son que os cosas apasionan, por ejemplo, la psicología es algo que me encanta, ¿vale? Hablar Entonces, sobre la gente que nada, piensa, vamos a dejar aquí por qué lo piensan. episodio. Espero que os haya gustado. Esto es un ejercicio que podemos hacer muchísimas veces. Y eso era mi problema. Podemos revisar con la gente. Y no pasa nada si es tu problema personal, pero por ejemplo, en qué se me da bien es algo que podemos preguntar. Yo he tenido esas dos polos, gente que le podrían pagar cosas también y es otra son cosa buenas en muchas cosas que y que no se encuentran en ningún lado. Pero es lo que les recomiendo. Aquellas personas que dicen, bueno, porque no me gusta tanto personal, que podemos hacer varias veces. Yo recomiendo que lo hagáis. Dejar que pasar cosas que os encantan, puede ser y que volver a repasarlo, a ver si se me ocurre alguna idea o en el día se nos van ocurriendo ideas. Como tenemos esa pregunta en la mente, pensar en pues yo todo. creo que podés pensar en si os gusta cocinar, tenéis cosas, pensar si os obsesiona el tema de la limpieza. Esto es algo que, yo qué sé, puede venir más ideas y que les encante, capítulo que seguiremos indagando más las en que este os gusta leer, os gusta practicar, nada, pero que os haya gustado, informaros este más, es un ejercicio os gusta súper mucho bonito y os da energía. Yo os recomiendo que lo hagáis en un momento que tengáis tiempo, poneros vuestra música favorita, que lo hacen, servirse, y es algo que os interesa té, mucho, un café, lo que queráis, digamos. Yo creo que disfrutarlo. Es un momento de introspección, la sensación muy bonito que nos da y es algo que va a ser una brújula para muchas cosas. como un despertar, no solamente para el tema de energía, ¿no? O sea, ahí ves sino para muchas cosas. Os estáis y yo creo que esa puede ser una... daros el tiempo y hacerlo de una manera, ¿no? Que podáis recordar cuando podáis estéis tener rellenando ese momento para poder pensar, no penséis reflexionar en vuestra vida, reflexionar porque en cómo se sienten con cada una de las cosas que hacen pagar, y demás. ¿Vale? Lo que el mundo Espero que os haya necesita, gustado ya hemos rellenado este esa episodio sección. y que os haga, tenéis que pensar en lo que sea útil, que se conozcan un poquito personalmente, más, aparte de guilty pleasures, lo que sea, y de descubrir cosas que os guste realmente a vosotros. Espero que os haya gustado. Ya os digo, cualquier duda, por favor, no tiene que ser algo útil, no tiene que ser algo que sea profesional, no tiene nada de eso. Para responder cualquier pregunta. Si tenéis cualquier pregunta de, mira, pero esto no sé, ¿vale? Si es entonces, un tema de algo que me gusta o algo en el que soy bueno, pero que os haya gustado de bloqueo que podemos hacer, por favor, muchísimas comentarlo. Es que podemos revisar con la gente, porque yo creo que ayudaremos en personal, todo pero por ejemplo, todo lo que podamos en para qué se me da bien para es poder algo que desbloquear y también si queréis comentarnos y mira, algo por lo que me podrían pagar, si hacerle una foto al diagrama que hayáis hecho, es lo que les recomiendo, subirlo a redes sociales o un ejercicio personal, compartirlo con que nosotros, podemos hacer varias veces. Luego con este diagrama que lo hagáis, a ver, dejar que pasar un juegos día para poder ver cuál es ese superpoder, a ver si se os ocurre alguna idea o en el día se nos van ocurriendo ideas, como tenemos esa pregunta en la mente. Yo creo que podéis, tal vez tenéis cosas. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Te agradeceríamos mucho si nos apoyas y nos das 5 estrellas en Spotify. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, escríbenos a hola@tusuperpoder.com. Nos vemos en el próximo episodio. Yo os recomiendo que lo hagáis en un momento que tengáis tiempo, poneros vuestra música favorita,